Y ahora, como prometimos, vamos a conversar con Julieta Weisgold. Ella es analista política, ella es consultora, ella entiende mucho de campañas electorales. Y lo primero que le voy a preguntar es cómo vio la de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ganó la antipolítica? ¿Ganó el voto, el ausentismo? ¿Hubo alguna propuesta que atrajo? ¿Qué fue lo que pasó en la ciudad? ¿Qué tal, Juli? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Por favor, un placer siempre. A ver, ¿qué pasó en la ciudad? Bueno, lo que ya hemos dicho y dice todo el mundo, lo primero que pasó en la ciudad de Buenos Aires es que hubo un nivel de abstención no, que ganó ninguno. Ausentismo. Que ganó ninguno. Ganó ninguno. Ganó ninguno, ¿no? ¿Quién ganó la elección? Ninguno. Ese es el primer dato, sí, ¿no? El primer dato fundamental. Y el segundo dato es que quedó desplazado Macri, ¿no? En su propio territorio. Esos son los dos grandes datos, creo, de la elección. ¿Continuidad o cambio en términos políticos? A ver, continuidad o cambio en términos políticos. Yo diría, a nivel local, sí, un cambio grande, ¿no? Lo que estaba amarillo se pinta violeta. Sí. Y otras partes que estaban amarillas se pintaron celeste, verde. También, en realidad, pero ¿no? quedó verde. Verde, la verdad, verde, pero bueno, los mapas los pintaron de celeste. Era celeste antes, claro, ahora es verde. Qué cosa, es ahora Buenos Aires, ¿no? Quedó el mapa dividido en dos. De vuelta, en un porcentaje en una torta muchísimo más chica, ¿no? De votos, sí, respecto a, la mitad a elecciones anteriores. Sí, y también respecto a elecciones anteriores. Sí. Pero bueno, el mapa cambió en la ciudad. A nivel nacional, la principal noticia, digamos, política es para Macri, ¿no? Que está desbancado en lo que le quedaba en su propio territorio, después de la diáspora de dirigentes, ¿no? Después de haber desangrado su propio partido, porque lo que hizo desde 2019 fue eso, ¿no? En una carrera descendente, en donde en vez de ir profundizando y confiando en su propia forma, digamos, de construir, ¿no? Que venía llevando desde la ciudad, entendió que eso no le servía, que la moda era otra, porque en algún punto intentó, creo, subirse a algo de lo radicalizado desde 2019. No lo logró, porque no es su forma de liderazgo. Y como no lo logró, bueno, está en la situación en la que está Macri. Así que tal vez la peor noticia es para Mauricio Macri, política. Pero no lo planteaba así, bueno, en realidad sí, ¿no? Admitió que perdieron, etcétera, pero ahora lo ve como una posibilidad nueva en la provincia de Buenos Aires. Él habló de las negociaciones que van a tener con La Libertad Avanza. Parece igual Milei como un blanco-negro, ¿no? Sumisión o exterminio, parece que ve al otro, bueno, en esos términos. Milei está en esa instancia, Siempre fue así, pareció, ¿no? Bueno, en la elección 2023 no, porque en la elección 2023, digamos, no en el sentido de cuando se tuvo que aliar, se alió. El pacto de Acasuso. Claro, el apoyo incondicional de Macri. Sí, tal vez hubiera ganado, si no. Tal vez un error de Macri, ¿no? Ahí. Justo en ese momento, no hubiese ganado, pero justo en ese momento que tenía poder de negociación, no lo usó. Claro. Y le dio un apoyo incondicional, una entrega, digamos, un noviazgo. Él dice, no hay que casarse antes de otras cosas, siempre repite eso. Creo que no lo hizo. Se casó. Claro. Macri se casó hizo un montón de cosas. Se casó antes de chapar, básicamente. Se casó antes de chapar, sí. Ni una cena te invitó. Sí, exacto. Claro. Después fueron a comer milanesa. Claro. Ya era tarde. Y le dijo, pagamos Mauricio. Estaba todo jugadísimo. Claro. Lo hizo pagar. Sí. Lo hizo pagar. Pobre. Con lo que le cuesta pagar. Y Macri entonces perdió su instancia de negociación, decís. O sea, ahora es sumisión. Macri está muy complicado. Yo creo que la sumisión es la peor de las opciones. O se transforma en el primer militante de La Libertad Avanza y se afilia, o rompe y se da cuenta de que digamos, hace una recapitulación, que es un poco lo que está intentando hacer Larreta, ¿no? Sí. Para vos, ¿cómo le fue a Larreta? Él lo celebró. Larreta, según la encuesta, estaba entre 6 y, bueno, las más optimistas le daban 11, 12%, ¿no?
Pero creo que lo importante en el caso de Larreta, el número estuvo en el medio, creo que lo importante es la diferencia con Macri, ¿no? De puntos. Tuvo menos de 10 puntos de diferencia. Eso lo deja parado en una posición, digo, Macri sacó alrededor del 15, Larreta alrededor del 8. Lo deja parado en una posición, digamos, de jugador. Si el PRO o Juntos por el Cambio existiera, lo habría dejado parado en una posición de un jugador importante. Sí, aparte sin el aparato, digo, el ¿no? solo. El solo. Lo cierto es que no existe, romper. ¿no? Eso también es un dato. Entonces, hay que ver, que ver qué es lo que Larreta cuando intentó jugar a nivel nacional no pudo. No le dio. No le dio, no pudo. Hizo lo mismo, Perdió hizo la localismo. interna. Hizo localismo, ¿cómo? Perdió en la interna. Claro, sí. Pero porque hizo localismo Larreta. Hizo localismo a su estilo de localismo, ¿no? Sí. Que es, ¿cuál es el estilo? Dialoguista, el método. tibio. Eso, exacto, desde el punto de vista político, y como método es ir detrás de la demanda. Entonces zigzagueaba. No sé si se acuerdan, yo lo pongo como ejemplo porque me pareció muy patente cuando prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas acá. ¿No? Entonces gestualidades que no tenían nada que ver con su propio registro, y que de golpe aparecían porque por ahí medía, ¿no? ¿Qué era lo que la gente pedía? Bueno, vamos por ahí. A mí me contaron el otro día que una colega tenía, a su hija, y a las amigas de esas chicas, que era la primera vez que votaban, creo que, no sé, 17 años, una cosa así, que lo habían votado todas a Larreta en esta elección, ahora el domingo. Y entonces ahí tratábamos como de descular el por qué, ¿no? Porque uno pensaría en un votante más histórico de Larreta, un votante de la ciudad que capaz lo bancó como jefe de gobierno, que la gestión, que antes estábamos mejor, y bla. Y tratando de pensar, no sé, a ver qué se te ocurre con eso, de un grupo de chicas de 17 años que hayan votado a Larreta, hablábamos de, bueno, primero que lo conocen. Contame un poco más de qué sector. No tengo qué sector ni idea. social. Fueron 2 minutos solo en una charla en el canal. Como, no sabes, mi hija y las amigas lo votaron todos a Larreta. Yo no vi nada de composición del voto. No sé si lo votó mayoritariamente, de Larreta, si lo votó gente joven o gente de mayor edad. Así que no te puedo responder en ese caso particular. Yo miraría también otros datos, ¿no? Digo, en qué lugar, digo, cómo está estructurada la familia, ¿no? En qué lugar viven, como para decirte para entender un poco. Claro. Pero a ver, sí, lo que pasó con Larreta fue que claramente trató de volver a una campaña localista a jefe de gobierno. Porque hizo una campaña localista y a jefe de gobierno, ¿no? Vuelvo con toda mi esplendor, con lo que soy. Y en ese sentido fue hábil, ¿no? Porque es eso, fue volver a buscar algo de lo suyo. Pero hay que ver, insisto, qué pasa cuando le toca jugar a nivel nacional. Porque no es lo mismo un posicionamiento político que uno localista. Él quiere la ciudad igual ahora. Él quiere la ciudad porque sabe también, me parece, que tiene que empezar a hacer pie en algún lugar. Volvió a aspirar a un lugar donde podría llegar. Volvimos, dijo, de hecho. Él quiere volver a hacer pie en la ciudad de Buenos Aires, que es su fuerte. No sé si va a querer salir de ahí después, pero en 2 años va a querer jugar a jefe de gobierno. Veremos si le da o no, dependiendo también qué pase con el PRO, que es lo que vos decías. Ahora, háblame de Santoro. ¿Cómo lo viste a Leandro Santoro? Bueno, a ver. ¿O cómo viste el peronismo en general? El peronismo. A ver, la lista mayoritaria que fue la de Santoro. Sí. Santoro hizo una campaña abierta al centro, una campaña cachol, con un discurso que lo que intentaba era... agarrar a todos. Sí, se usó mucho en los 90 eso, ¿no? Mira. Una campaña y se usa. No habló del peronismo, no habló de Santoro, digo, no habló más de los problemas de los vecinos, de la crueldad a nivel nacional que hay. Es un estilo igual muy Santoro, digo, no es la primera vez que yo lo veo hacer campaña. A ver, de esa manera. Santoro tiene algunas cosas, y es radical. Tenía buena imagen. Radical dentro del peronismo, es como radical, de hecho. Tenía buena imagen, tiene buena imagen, inclusive a nivel nacional tiene buena imagen. O sea, es un buen candidato inclusive para lo que tiene el peronismo, ¿no? No era, el problema no era la candidatura en ese sentido. Yo creo la cuestión, ¿no? Creo que de la campaña y del mensaje y demás. Hizo una campaña
como decía, abierta al centro, yendo a buscar a votantes que por ahí no son los votantes tradicionales del peronismo, ¿no? De hecho, habló de temas que no son los temas tradicionales del peronismo, ¿no? Tan lejos de los temas, digo, habló de corrupción, habló de negociados, ¿no? No porque estén prohibidos para el peronismo, sino que simplemente el peronismo aborda otros temas. El peronismo habla de cuestiones sociales, de trabajo, de producción, de economía, de futuro, de bolsillo, ¿no? De cosas muy tangibles en general. Habló de temas vecinalistas, habló del subte, habló de la basura. Y de dos grandes valores paraguas, que eran la crueldad y el abandono, pero eso, digamos, y si bien estaba anclado a la desigualdad social en la ciudad y demás, pero son todo en términos de valores. Nadie estaría, y eso, ojo, eso no es un patrimonio solo de lo que pasa acá, ¿no? En la ciudad, digo. ¿En qué sentido? Se puede hacer una campaña anclada en valores, en grandes ideas, porque uno inclusive cuando va a medir en las encuestas, en general ve que en los grandes valores hay acuerdos macro. Ahora, inclusive, por ejemplo, cuando preguntás por democracia, ¿no? Sí. La gran mayoría de los argentinos está a favor del sistema democrático. Pero después empezás a preguntar, ¿y si falla la economía, qué harías con la democracia? ¿Podrías? Y te encontrás con números que te sorprenderían muchísimo. Entonces, los valores como cosas que quedan como desilvanadas, ¿no? De la realidad cotidiana de la gente. Y sobre todo los principales sufrimientos, ¿no? de los que podrían haber sido votantes del peronismo. Quedan desanclados. Quedan aislados. O sea, no se puede hacer campaña con la moral, básicamente. No es que no se solo pueda, con la moral. Porque Milei habla de la gente de bien, más moral que ese discurso, más pétreo que ese discurso, que la gente de bien. ¿Qué es la gente de bien? Es muy abstracto y es muy subjetivo. Es moral, bien y mal. Es moral, sí. Es moral, no hay nada que lo sujete, no hay sindicatos que sean la gente de bien, digamos. Puede serlo, podés nominar vos, claro. Pero no es un grupo de gente, ¿no? Bueno, entonces sí, moral. Esto no es valorativo, es eso, fue una búsqueda y tal vez en esa búsqueda se perdió algo de lo propio, de hablar de los dolores de los porteños y de hablar de los dolores de los sectores populares, ¿no? Que dejaron de ir a votar y que no se movilizaron. Fue muy generalista y poco particular en ese sentido. Decís lo de Santoro, no habló de los sectores que tradicionalmente debería representar el peronismo, que no los representó porque habló de la crueldad, habló del abandono. No habló de trabajo, no habló de economía, no habló del bolsillo, pero no es solamente hablar, no es describir la situación. No, claro, es ser pie en eso. Es que se hace, ¿qué trae la política para eso? ¿No? Hay como una frase hecha desde hace unos años ya, que es que el proceso de desafección política tiene que ver con que la política no le resuelve, porque la palabra es esa, los problemas a la gente. Sí. Y Milei cuando llega, digo, no sabíamos, nadie sabía qué iba a hacer, era una incógnita, ¿no? Fue un salto de fe de muchos, el pensar que iba a resolverle los problemas a la gente. Entonces hay algo más, hay una exigencia medio ciega en eso de resolver. Milei lo que hizo fue ofrecer algo que podía haber parecido una solución, pero no sabíamos si era una solución. Entonces la idea de resolver es tramposa. ¿Y por qué ganó Adorni, entonces? Tal vez la oferta pasa por otro lado, no pasa por te voy a resolver todo. Claro. ¿Por qué ganó Adorni entonces en la ciudad de Buenos Aires? Dentro de ese fragmento muy, muy chico que votó. ¿Por qué ganó Adorni? Sí. ¿Qué tiene él que no tenían los demás candidatos? Que no hizo una propuesta, simplemente fue yo soy Milei. ¿Por qué Milei 2 años después, o en realidad 1 año y pico después, tiene tanto apoyo? Porque puede sostener primero Adorni porque sostiene que es Milei. Sí. Y segundo, y porque es la forma en la que la Libertad Avanza está intentando instalarse y llegar también a las provincias, ¿no? Sí. Y a los territorios puntuales. Y segundo, porque, bueno, a ver, Milei tuvo algunas caídas en la imagen, tuvo algunas caídas incluso en la intención de voto. Exacto, después de lo de Libra quedó golpeado el gobierno, ¿eh? Sí. No está igual. Inclusive en los estudios cualitativos, cuando escuchás a los propios votantes de Milei, y eso pasó desde el minuto 1, inclusive en la elección, ¿no? Disonancia cognitiva, diferencia entre las propuestas de Milei y lo que los votantes
pensaban de un montón de cosas, y eso sigue pasando ahora. Hay muchos votantes de Milei que te dicen, los blandos, los votantes blandos, te dicen, sí, yo sigo, o sea, la verdad que veo que hay algunas cosas que no están bien, no me gusta que le peguen a los jubilados, no me gustan los problemas que con el tema de las jubilaciones, que hay, digo, inclusive más allá de lo propio, ¿no? Del malestar propio, no es que no lo ven. Ahora, lo que dicen es, bueno, pero hay que esperar, hay que tener esperanza. Y eso obedece también a que no hay una propuesta alternativa, digamos, fuerte. Claro. No hay nadie que le esté mostrando las contradicciones, que esté proponiendo algo diferente. O que le dé esperanza, que no sea el gobierno, digamos. Claro. O sea, lo único que da esperanza y al que hay que darle tiempo es al gobierno. Claro. Sí, Claro. exacto. Eso porque no hay una iniciativa de otro lado, no es porque no existe otro que pueda llegar a tener soluciones a los problemas. Porque el debate macro está silenciado en este momento, no hay debate político, digamos, no se ve, ¿no? En la escena el debate. Nadie le está disputando el lugar a Milei. En este momento no. ¿Y te parece que eso es un error o eso es también cuidar lo propio? Porque hay problemas dentro de los propios territorios, hay problemas dentro de los propios partidos, hay problemas judiciales también que impiden que haya una figura que se levante, se eleve y diga yo te voy a disputar a vos de par a par, porque hay personas que tienen responsabilidad de gestión y que pueden ser muy, muy perjudicadas por nación y hay otras que además pueden ir presas por el Poder Judicial. Bueno, a ver, yo creo que el contexto, hay un contexto de reordenamiento en la oposición, ¿no? Y que no hay que ser sobreexigentes en ese sentido, es natural que haya despiole. Sí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es rearticular el vínculo con la gente, ¿no? Más allá de esa interna, más allá de la discusión, más allá, no olvidarse que más allá de esa interna hay gente a la que la oposición de algún modo se tiene que acercar. Ni siquiera digo darle soluciones, estoy diciendo acercarse, ¿no? Está lejos, está escindida en algún punto la discusión de la oposición de lo que está pasando con la gente. ¿Y qué puede pasar falta un montón, pero digo, en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, si efectivamente se nacionaliza como pasó en la ciudad, a pesar de que no era la intención de algunos, evidentemente de otros sí, ¿no? Que pusieron, digamos, atrás al presidente a bancar la campaña de un candidato, como Macri, que también llevó de la mano a los penatos a todos los canales de televisión. ¿Qué puede pasar si se nacionaliza también entonces la elección en la provincia de Buenos Aires, entendiendo que es muy difícil hacer futurología con el desorden que hay en todos lados, ¿no? Mira, desde hace unos cuantos meses si el gobierno había avisado, salió en los diarios, cuando preguntaban por la campaña decía, vamos a plebiscitar nuestra gestión. Sí. Lo decían desde el minuto 1. Sí. Entonces, que la estrategia de la Libertad Avanza es una estrategia nacional y también por conveniencia, ¿no? Le conviene. No hay figuras fuertes más allá de Milei. Nadie. Entonces, la estrategia va a ser esa, de la Libertad Avanza. El tema es que hay enfrente, de nuevo. Y la otra pregunta, ¿no? A la que me estoy enfrentando en estos días es, bueno, pero hay 8 secciones. Si Cristina, por ejemplo, juega en la tercera, ¿no? Que es una de las cosas que están diciendo, la tercera sección electoral. Entonces se encierra en la tercera sección electoral y qué pasa con el resto de las secciones electorales, ¿no? Y a ver, el desdoblamiento es un tema en este contexto, no es algo menor, digamos, porque bueno, sí, es cierto, la confección de las listas cambia, ¿no? Hay 8 secciones, hay 8 listas, eso confunde a la gente. Claro. Pero no es lo mismo que juegue un ex concejal de un territorio, ¿no? A candidato a legislador, estoy diciendo un ejemplo, que juegue Cristina Kirchner, ¿no? Encabezando una lista en una sección electoral. Cristina Kirchner tiene una voz que va a ir más allá de esa sección electoral. No, claro. No tiene porque no queda encerrada, digamos, en la sección electoral. No, claro. ¿No? Entonces, es una memoria de lo que pasó. Aunque no esté en la lista, exacto, digamos. hay que volver a confiar en la política. Eso me parece fundamental, porque es lo que hizo Milei. Digo, construyó una forma de oferta. ¿La única que puede hacerle frente a un Milei hoy es Cristina Fernández? A ver,
Hoy si hablando de esto que vos preguntás en las planteabas, encuestas quién sí. es la principal líder de la Sí. oposición o el principal líder de la oposición, Cristina aparece arriba del resto, ¿sí? Hoy es Mirá. así. Eso, digamos, es la cabeza de la oposición. Ujú. Axel Kicillof tiene buena imagen en provincia, tiene buena imagen a nivel nacional también. Hay ahí algo que se está caminando, pero hay que ver. Hoy la dirigente que encabeza la oposición es Cristina Kirchner, sin dudas. Y podría justamente ella convocar, porque también el problema de Cristina Kirchner es el techo, ¿no? Claro. Podría llegar a convocar a aquellos afuera del peronismo, que era lo que intentó hacer Santoro. No lo lograron sintetizar, ¿no? Pero ¿podría ella también hacer eso? Bueno, en la provincia no necesita eso. En la provincia lo que necesita es afianzar El lo peronismo. propio. Exactamente. Afianzar el peronismo. Exactamente. Entonces, y de vuelta, ¿no? Esta idea de que hay que ir más allá, a veces también hay que, en este momento sobre todo, hay que consolidar algo de lo propio. Para el peronismo es una tarea fundamental. Y si no, miralo a Macri tratando de no ser el mismo, ¿no? Bueno, y Si no le te fue puedo muy dar bien. muchos resultados. Bueno. Exacto, ejemplos. Lo planteabas Es con la momento- reta también hace 2 años, no le fue muy bien. Y Sí. ahora, vos decís Kicillof no tiene la misma imagen, no es él la figura de la oposición contra Milei como si Cristina en las encuestas, pero ¿puede él, usando la gestión de espalda, plantársele al gobierno nacional, que es lo que está intentando hacer a nivel comunicacional en la provincia hoy? Bueno, esa respuesta habrá que verla en el juego, es un poco más difuso, digamos, por esto que te estoy diciendo, no es menor, digo, Cristina está identificada a nivel nacional por el propio tránsito, ¿no? Por la propia historia de Cristina, o sea, es una dirigente que, digamos, caminó, fue presidenta 2 veces. Esa historia es la que le da el lugar hoy, el lugar que tiene. Hay que ver cómo camina Kicillof y qué es lo que puede construir a partir de eso. Bien, gracias Juli. No sé si te nada. podés quedar un ratito para después de esta nota seguir conversando, si no te despedimos ahora como vos prefieras. Unos minutos más me puedo quedar, Bueno, pero... muchas gracias. Julieta Weisgold entonces, analista política, consultora, en caso de que no podamos continuar después, igual la presento. Una de las personas que más entiende de política y de elecciones, por eso es importante conversar con ella en la semana después de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires.